Guatemala en un horario atípico. Gracias por dejarme llevarle las noticias hasta su hogar. Soy Joaquín Samayoa y le invito a que se quede para conocer la información de un día en el que una noticia resalta es el antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Los problemas para el mandatario parecen entrar en una fase de calentamiento, y es que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a una solicitud para ver si se le quita la inmunidad al presidente o no. Ahora está en manos del Congreso. Esto es lo que sucedía en horas de la tarde. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dio trámite al antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, interpuesto por el diputado opositor Amílcar Pop, secretario general del partido WINAC. Esta Corte, como es su deber, con objetividad, imparcialidad e independencia, analizó con detenimiento los hechos descritos en la solicitud de antejuicio. Después de la deliberación correspondiente, ha acordado, en este caso, remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver. A partir de la resolución, el Congreso tendrá en sus manos la inmunidad del máximo jefe del Ejecutivo. La decisión fue unánime y se basó en la posible participación de Pérez Molina en dos casos de corrupción, como el del Seguro Social, al que está vinculado su exsecretario privado Juan de Dios Rodríguez. La aprehensión y desmantelamiento de integrantes de la estructura criminal denominada La Línea. Asimismo, han aprehendido a miembros de junta directiva de otra red de corrupción vinculada con saqueos de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sobre estos hechos se fundamenta el promoviente del antejuicio. Estamos haciendo los contactos para que sea mañana mismo, es decir, este jueves, especificó Baquiash, refiriéndose a que se debe convocar a una sesión extraordinaria para conocer mediante un sorteo los 5 diputados a quienes corresponderá investigar el antejuicio. En cuanto a la otra denuncia de Pop contra Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en abril pasado por fraude en el ente recaudador, este prosperó únicamente en contra de la ex vicepresidenta. Baquiash no especificó por qué se desestimó. Se limitó a indicar que los argumentos eran distintos. En cambio, se dio trámite a la segunda solicitud de antejuicio del pasado 22 de mayo por supuesta asociación ilícita y encubrimiento propio. En abril y mayo pasado, respectivamente, el Ministerio Público, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, revelaron una estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, que involucra a altos funcionarios del Estado, y otro caso de corrupción por un contrato anómalo para el Seguro Social valorado por 116 millones de quetzales. Sandy Pineda, Azteca Noticias. Estos son los pasos a seguir en el proceso de antejuicio. La Junta Permanente del Congreso de la República debe convocar a una sesión extraordinaria. Es que los señores están de vacaciones, el Congreso está en receso. Esta sesión se podría celebrar el día viernes o ya sea la otra semana. A seguir, la Junta Permanente, pues ya convocada la sesión, en esta se debe elegir a 5 diputados para que ellos integren una comisión pesquisidora. Una vez integrada dicha comisión, bueno, esta debe de investigar y en menos de una semana dar los resultados y determinar si se le quita la inmunidad o no al presidente de la República para que sea investigado por los señalamientos de corrupción. Ahora establecemos contacto vía telefónica con Estuardo Ralón. Él es abogado constitucionalista y nos va a aclarar algunas dudas sobre este proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Buenas noches, licenciado Ralón. Gracias por acompañarnos hoy en Hechos Guatemala. Tenemos información, una duda que quisiéramos que aclarara. Pues es cierto que no se puede conformar una comisión pesquisidora en una sesión extraordinaria, ¿o sí se puede dar este proceso, señor Ralón? Bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches. La ley de antejuicio establece que cuando el Congreso está en receso, como ocurre ahora, de la comisión permanente se deben de elegir por sorteo a 3 miembros para la comisión pesquisidora. Eso es lo que dice la ley de antejuicio. En los medios de comunicación ya ha circulado que el Congreso está convocando a una sesión extraordinaria para elegir a 5 miembros por sorteo del Pleno del Congreso. Sin embargo, lo que la ley de antejuicio establece es que cuando está en receso
deben ser 3 miembros por sorteo de la comisión permanente. Y lo otro es que la ley no le establece un plazo a la comisión pesquisidora, un plazo fatal para dar su dictamen. Puede hacerlo muy pronto o puede tomar su tiempo, es decir, no lo establece a 1 semana, 2 semanas, a 5 días, no lo indica. Y lo que sí establece la ley de antejuicio es que cuando es contra el presidente de la República o contra el presidente del organismo judicial, en este caso es contra el presidente de la República, sí se pueden convocar a las sesiones extraordinarias necesarias para dar a conocer el informe de la comisión pesquisidora al Pleno del Congreso. Recordemos que el Congreso funciona con 2 periodos legislativos, tiene receso el mes de junio, el mes de julio y retoma sus labores en agosto. No hay que esperar hasta el mes de agosto. Si el informe de la comisión pesquisidora está antes, pueden convocar a una extraordinaria para que se conozca ese informe. Y ese informe lo tiene que tener todo el Pleno, se necesitan 105 votos para declarar con lugar o para declarar sin lugar el caso del antejuicio. Señor Ralón, entonces en este caso la comisión pesquisidora debería quedar integrada por 3 miembros de la Junta Permanente. Esto se hace por sorteo. Es correcto, por el hecho de que está en receso el Congreso. Si estuviéramos en un periodo normal, se haría un sorteo dentro de todo el Pleno para elegir a 5. Es decir, aquí hay una pequeña variación por el hecho de que el Congreso está en receso. Licenciado, en el escenario de que el presidente renuncie a su cargo antes de que la comisión pesquisidora emita este informe, ¿dónde queda el trabajo entonces de dicha comisión? ¿Llega este trabajo a los entes investigativos o únicamente el proceso allí se termina? Sucedería algo similar, si nos ponemos en ese caso, a lo que pasó con la expresidenta Valdetti, que presentó su renuncia antes de que rindiera su informe a la comisión pesquisidora. Ahí lo que pasaría ante una renuncia es que se queda sin materia el caso de antejuicio, pierde obviamente la inmunidad desde el momento en que se hace efectiva la renuncia y quedaría sujeto a que lo cite algún tribunal a declarar. Es muy importante la pregunta que usted hace porque el presidente seguirá siendo el presidente de la República aunque el Congreso le quite la inmunidad. La única manera en que él puede dejar de ser presidente es porque en una investigación de un tribunal le dicten un auto de prisión preventiva. En ese momento es separado del cargo. Y la otra posibilidad es la que usted menciona, que sería que presentara su renuncia antes. En ese momento deja de ser presidente, se queda sin materia del antejuicio. Y si un tribunal lo cita a declarar o le genera alguna orden, ya será como un ciudadano común y corriente. Muchas gracias al licenciado Estuardo Ralón, abogado constitucionalista, quien nos explica que debido a que el Congreso está en receso, la comisión pesquisidora, debido a la ley de antejuicio, debe quedar conformada únicamente por 3 diputados. Esto se hace por sorteo y estos diputados son miembros de la Junta Permanente. Si el Congreso estuviera en un periodo regular, pues entonces quedaría una comisión integrada por 5 diputados. ¡Ojo! Esta comisión no tiene un plazo para presentar dictamen ni informe. Se puede tardar, como lo dijo el licenciado Ralón, días o incluso meses. Al momento esa es la información que tenemos y ahí se encuentra el proceso en el Congreso de la República. Deberán entonces convocar a una sesión extraordinaria para dar conocimiento al informe. La pregunta está en Twitter. ¿Cree que el presidente debe renunciar o se debe esperar a que la comisión en el Congreso resuelva? Responda. Daremos lectura a su opinión aquí en Hechos Guatemala. Bueno, hay varios escenarios posibles de esta noticia que hoy trasciende en Guatemala. Si los 105 diputados votan a favor de que se le retire la inmunidad al presidente, pues iniciarían entonces investigaciones en su contra en torno a las denuncias que razonan la petición de antejuicio del congresista Amílcar Pop. El siguiente escenario es que 105 votos se den en contra del proceso de antejuicio.
El presidente entonces quedaría libre de ser citado al Congreso de la República y no se podría volver a solicitar un antejuicio con los mismos racionamientos. Esto es, repito, si los 105 diputados o votos que son necesarios se dan en contra del proceso de antejuicio. El último escenario es la abstinencia del voto de los diputados si no hay quórum para decidir sobre el antejuicio a Pérez Molina o si no se llega al voto de 2/3 partes en el Congreso, que son 105 votos. El expediente se guardará en dirección legislativa y quedará a disposición del Pleno cuando así lo requiera. Bueno, estos son los escenarios que se podrían dar. Estamos pendientes de la actividad en el Congreso de la República. Recordemos que están en receso los diputados. Vamos a hacer ahora un enlace con José Vega. Él tiene más información en torno a este proceso de antejuicio que se lleva en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Adelante, José, ¿cuál es la información? Joaquín, muy buenas noches. Continuamos dándole cobertura a esta noticia. Podríamos decir la noticia del momento, y es que la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Y continuamos buscando las diversas reacciones. Encuentro con Aníbal García. Él es principal líder del movimiento Nueva República MNR y dará su reacción ante esta situación. Adelante. Bueno, buenas noches. Yo creo que lo que estamos viviendo es un hecho sin precedente en la historia del país y en la era democrática, y definitivamente esto creo que hay que celebrarlo. Los ciudadanos que estamos queriendo que este país cambie, que estamos haciendo todo lo posible para que Guatemala pueda transformarse, debemos celebrarlo porque esto consolida el Estado de Derecho. La lección es clarísima y es muy contundente. Nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho. De manera que el hecho sin precedentes de que el señor presidente de la República tenga que ser sometido a un proceso de antejuicio no solo no tiene precedentes en la historia nacional, sino que debe ser el punto de partida, como lo hemos venido diciendo desde el 25 de abril, para que en este país exista un parteaguas entre quienes cumplen la ley y respetan la Constitución Política de la República y entre quienes siempre han estado actuando al margen de los intereses nacionales. Amén de que ahora el Congreso de la República tiene otra enorme responsabilidad y no puede fallar. Yo creo que el Congreso tiene que dar la talla, el Congreso debe entender que no puede hacerse de la vista gorda a este clamor popular que existe y que el señor presidente sea enjuiciado como corresponde. Pues bueno, Joaquín, este era el punto de vista de Aníbal García, líder del movimiento Nueva República, que recordemos en ocasiones anteriores fue partícipe de poner antejuicios en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Esto es lo que se genera hasta el momento. Joaquín, yo regreso contigo a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por la información. Tenemos más reacciones. El director ejecutivo de la Cámara de Industria, en representación del empresariado de Guatemala, dijo lo siguiente ante el proceso de antejuicio en contra del presidente. Creemos que indistintamente de lo que suceda, lo importante es continuar el trabajo para fortalecer las instituciones y sobre todo el combate directo hacia la corrupción como el principio para una nueva etapa del país que vaya, pues, evidentemente a través del combate a la corrupción, una esperanza y salga adelante el país. Javier Cepeda reaccionando desde Buenos Aires en un contacto vía telefónica a Hechos Guatemala para dar la postura en torno a esta noticia que trasciende en esta noche de 10 de junio. Bueno, buscamos también la reacción de Amílcar Pop, quien solicitó el antejuicio en un principio. Esto es lo que dice el congresista de WINAC a las cámaras de Hechos. El diputado Amílcar Pop se refirió a la demanda penal que interpuso contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina ante la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con la corrupción en los casos de La Línea e Ixpisa. Sin duda alguna que es un paso irreversible en la lucha contra la impunidad. Hoy está en manos del Congreso de la República la posibilidad de creer o no en la justicia, la posibilidad de seguir creyendo en una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad. El Congreso, yo espero que no defraude a la población y que se continúe con el trámite de manera acelerada para que
por supuesto respetando los mecanismos legales, para que el ciudadano Otto Pérez Molina sea sometido a juicio como cualquier ciudadano común. El parlamentario indicó que espera que los diputados confirmen el antejuicio contra el mandatario para rescatar la institucionalidad del país. El pasado 22 de mayo, el parlamentario presentó la denuncia por los delitos de encubrimiento propio, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Con información de Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Debemos hacer una corrección. El enlace telefónico que sosteníamos hace algunos momentos con Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, fue en Bruselas, Bélgica, desde CELAC y no desde Buenos Aires, como lo indicamos previamente. Todo el mundo se pregunta qué pasaría si el presidente renuncia, o al menos qué es lo que opinan sobre la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para evitar rumores y así contribuir a la estabilidad política y social. El vocero presidencial salió al paso de la prensa que buscaba una reacción en la Casa de Gobierno. Esto fue lo que le dijo a las cámaras. Para calmar las aguas turbias y evitar brotes desestabilizadores, Jorge Ortega, vocero presidencial, indicó que el grupo de abogados del presidente de la República, Otto Pérez Molina, se encuentra evaluando el expediente de antejuicio que será presentado ante la comisión pesquisidora que se conformará en el Congreso de la República. Que el primer argumento pues serán las autoridades correspondientes y por supuesto en este caso, como va al Congreso, pues serán los diputados los que conformen la comisión. En este momento el Ejecutivo está reunido con sus asesores jurídicos para determinar cuáles son los diferentes procedimientos que se dan en torno a la ley del antejuicio. Según el artículo 10 de la Ley de Amparo y Antejuicios, el mandatario guatemalteco puede presentar sus argumentos por escrito por medio de sus abogados. Con información de Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Hacemos ahora otro enlace con Michelle Aguirre. Nuestra reportera se encuentra en el Centro de Investigaciones y Económicas Nacionales, en CIEN. Ella tiene más reacciones de los analistas en torno al proceso de antejuicio que se lleva en contra del mandatario. Adelante, Michelle. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín, y buenas noches a todos en casa. Y efectivamente, luego de darle el trámite de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, salimos a buscar las reacciones de los analistas. Estoy en el CIEN y conmigo está Francisco Quesada, quien nos dará su postura acerca de este hecho. ¿Cómo ve ahora la situación en torno al antejuicio que se le interpone hoy al presidente? Yo creo que el antejuicio hay que separar el punto de vista jurídico y el punto de vista político, pero si hablamos del punto de vista político, creo que se suma una presión considerable. El punto de vista jurídico, pues hay un trecho muy grande que seguir, pero en el campo político, el ciudadano común y corriente sí creerá de que definitivamente son los últimos pasos que va a dar el presidente. ¿Cree que es factible el hecho de que ahora presente su renuncia como se dio con la ex vicepresidenta hace algunas semanas? Yo creo que ya será consideración de su estrategia, si él quiere luchar el antejuicio y esperar a que termine su periodo, o se quiere renunciar, irse a los tribunales y quitarse la presión mediática y a litigar su caso. Esta es una opinión de un analista del CIEN, Joaquín. Esa es la información que tengo hasta el momento. Yo regreso contigo al estudio. Feliz noche. Muchas gracias a Michelle por la información desde CIEN. Bueno, la pregunta está en Twitter. La cuestión es que usted la responda, forme parte de Hechos, participe y así damos lectura a sus opiniones. ¿Cree que el presidente debe renunciar o se debe esperar a que el Congreso resuelva? Allí está en redes la pregunta, @Hechos Guatemala. Forme parte de Hechos. José Carlos Vega también se encontró con Luis Maca, analista político independiente, que habló de la noticia del momento. Adelante, José. Joaquín, muy buenas noches. Continuamos en búsqueda de las reacciones. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia diera trámite en contra del antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Me encuentro con un analista experto en política. Él es analista de Flaxon. Él nos dará su punto de vista de acuerdo a lo que sucede este día en la política. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que estamos en presencia es de un largo proceso que empezó con los eventos del 25 de abril y que en la práctica han ido realmente haciendo que el presidente se sienta cada vez más solo, con menos apoyo y menos legitimidad. Lo que se puede derivar de esto justamente es que el momento en el que el presidente probablemente presente su renuncia está mucho más cerca que antes. De hecho, esa es como la apuesta mucho entre los analistas, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese momento? Pero muy pocos le ven, obviamente, la posibilidad que el presidente llegue a entregar para el periodo que fue nombrado.
Es que hay que tomar en cuenta que en el momento en que se presentó el antejuicio en contra de la vicepresidenta o ex vicepresidenta, ella presenta su renuncia casi de inmediato. ¿Podría suceder lo mismo con el presidente? Sí, yo creo que es básicamente el mismo proceso, con la única diferencia que ahora realmente estamos en un periodo de receso en el Congreso, y para que el mismo procedimiento se dé con la vicepresidenta, como se dio en la vicepresidenta, tendría que tener una sesión ordinaria al Congreso. Por lo tanto, le da al presidente obviamente un respiro hasta el mes de agosto, que es cuando el Congreso otra vez vuelve a empezar su proceso legislativo, pero en dado caso estamos nada más hablando de cuestión de tiempo. Es probablemente los últimos días del presidente Otto Pérez Molina. Pues podría ser así lo que llegue a ser el final o la decisión que tome el presidente Otto Pérez Molina de renunciar a su cargo. Con esta información, con este breve análisis, regreso a estudios. Joaquín, muy buena noche. Muchas gracias, José Vega. Es así como, bueno, se sigue tambaleando las columnas de las cúpulas del gobierno. Vamos a la pausa en Hechos Guatemala. Más adelante, Brian Jiménez dice, ojo, posible amaño en el encuentro entre Guatemala y Bermudas. Regresamos.